OpenAI está trabajando en una nueva tecnología de razonamiento bajo el nombre en clave Strawberry. Lo más fascinante de esta tecnología es que anteriormente se llamaba QStar. Finalmente, tenemos nuevos detalles e información sobre este proyecto secreto de OpenAI. Vamos a echar un vistazo a en qué consiste este proyecto, cómo funciona y algunos de los artículos de investigación que nos dan pistas sobre lo que podríamos esperar con el proyecto Strawberry. Este es un artículo publicado hace poco por Reuters. Podemos confiar en el juicio de Reuters al presentar información, especialmente de OpenAI, ya que es una fuente muy confiable, lo que significa que la información que presentan suele ser bastante precisa. Lo interesante de esto es que no solo obtuvimos este artículo en el que voy a profundizar, sino que también recibimos información interesante sobre otras demostraciones en OpenAI. Uno de los temas que se mencionaron ayer fue el razonamiento similar al humano. Aquí tenemos un extracto de un artículo publicado ayer en Bloomberg. En la misma reunión, los directivos de la empresa hicieron una demostración de un proyecto de investigación que involucra su modelo de IA GPT-4, que según OpenAI muestra algunas habilidades nuevas que permiten un razonamiento similar al humano, según una persona familiarizada con la discusión que pidió no ser identificada porque no estaba autorizada a hablar con la prensa. Cuando se le pidió un comentario sobre la demostración, el portavoz dijo que OpenAI siempre está probando nuevas capacidades internamente, una práctica común en la industria. El proyecto Strawberry antes se conocía como QStar, pero según informó Reuters el año pasado, ya era visto dentro de la empresa como un gran avance. Dos fuentes describieron haber visto a principios de este año lo que el personal de OpenAI les dijo que eran demostraciones de QStar, capaces de responder preguntas difíciles de ciencia y matemáticas que están fuera del alcance de los modelos disponibles comercialmente en la actualidad. El martes, en una reunión interna de todo el personal, OpenAI mostró una demostración de un proyecto de investigación que, según afirmó, tenía nuevas habilidades de razonamiento similares a las humanas, según Bloomberg. Un portavoz de OpenAI confirmó la reunión, pero se negó a dar detalles sobre su contenido. Reuters no pudo determinar si el proyecto presentado era Strawberry. Esto podría significar que OpenAI probablemente tenga otro modelo específicamente enfocado en el razonamiento, que no es tan pequeño como el proyecto Strawberry, en el sentido de que probablemente sea un modelo de lenguaje grande. Esto podría indicar que existe algún tipo de marco agente alrededor de GPT-4, tal vez una pequeña iteración que utiliza un marco agente para mejorar el razonamiento. Sabemos que esto es una posibilidad porque muchas personas han hecho esto con modelos de lenguaje grandes más pequeños. Lo fascinante de esto es que ahora podría haber una nueva forma para que GPT-4 alcance un razonamiento similar al humano. Un detalle importante que también debes tener en cuenta es que esto no dice nada sobre GPT-5. Sé que algunas personas podrían especular que esto es GPT-5, pero el proyecto Strawberry y este modelo de IA GPT-4 que realiza un razonamiento similar al humano son completamente separados de lo que es GPT-5. Supongo que lo que estamos viendo aquí son los entresijos de los departamentos de investigación de OpenAI, y estas áreas se centran en cómo pueden hacer que estos modelos sean mucho más inteligentes en términos de capacidad de razonamiento. La capacidad de razonamiento es esencialmente la habilidad del modelo para pensar sobre problemas, descomponerlos y entenderlos de una manera muy superior a los esfuerzos anteriores. El artículo destaca lo siguiente. Los equipos de OpenAI están trabajando en Strawberry, según una copia de un documento interno reciente de OpenAI visto por Reuters en mayo. Reuters no pudo determinar la fecha precisa del documento, que detalla un plan sobre cómo OpenAI pretende utilizar Strawberry para realizar investigaciones. La fuente describió el plan a Reuters como un trabajo en progreso. La agencia de noticias no pudo establecer qué tan cerca está Strawberry de estar disponible al público. Cómo funciona Strawberry es un secreto muy bien guardado incluso dentro de OpenAI, dijo la fuente. El documento describe un proyecto que utiliza modelos Strawberry con el objetivo de permitir que la IA de la empresa no solo genere respuestas a consultas, sino que también planifique con suficiente anticipación para navegar por Internet de manera autónoma y confiable para realizar lo que OpenAI denomina investigación profunda, según la fuente. Esto es algo que hasta la fecha ha eludido a los modelos de IA, según entrevistas con más de una docena de investigadores de IA. Si has estado en el espacio de la IA, sabrás que uno de los principales problemas con la IA actualmente es que hacer agentes autónomos es muy complicado. Algunos de los principales CEOs han dicho que, para lograr agentes autónomos, hay dos razones por las cuales es difícil: la falta de habilidad y la falta de fiabilidad.
Si no tenemos modelos que sean verdaderamente capaces y verdaderamente fiables, no podemos hacer que realicen acciones consistentes durante un periodo de tiempo suficientemente largo para que el agente de IA realmente funcione de manera autónoma. El artículo termina diciendo: cuando se le preguntó sobre Strawberry y los detalles que se informan en esta historia, un portavoz de la empresa OpenAI dijo en un comunicado: queremos que nuestros modelos de IA vean y comprendan el mundo más como lo hacemos nosotros. La investigación continua de nuevas capacidades de IA es una práctica común en la industria, con la creencia compartida de que estos sistemas mejorarán en el razonamiento con el tiempo. El portavoz no respondió directamente a preguntas sobre Strawberry. Este es un problema real que necesita ser resuelto. Dependiendo de la calidad de los modelos Strawberry, sabemos que si las habilidades de razonamiento mejoran, podríamos tener agentes de IA mucho antes de lo esperado. Sin embargo, también sabemos que los agentes de IA están previstos para modelos futuros como GPT-6. Uno de los principales objetivos de OpenAI es mejorar el razonamiento, ya que esto hace que los modelos sean mucho más útiles. Uno de los principales problemas que la gente tiene con los sistemas actuales es que no son lo suficientemente inteligentes para entender lo que queremos que hagan repetidamente. Yo argumentaría que a menudo necesitas proporcionar tanto detalle como sea posible a sistemas como GPT-4, pero hay quienes sostienen que a veces estos modelos simplemente no entienden lo que queremos que hagan. Es evidente que este es esencialmente el objetivo principal de OpenAI en este momento, y donde están enfocando todos sus esfuerzos. Para ser el líder del mercado en términos de estos modelos, el razonamiento probablemente será el área principal en la que se centrarán. En un discurso entre Bill Gates y Sam Altman, destaca la frase: podremos avanzar mucho más, pero tal vez las áreas de progreso más importantes sean las relacionadas con la capacidad de razonamiento. En este momento, GPT-4 solo puede razonar de maneras extremadamente limitadas. También confiabilidad. Si le hace a GPT-4 la mayoría de las preguntas 10.000 veces, una de esas 10.000 probablemente sea bastante buena, pero no siempre sabe cuál, y le gustaría obtener la mejor respuesta de 10.000 cada vez, por lo que ese aumento en la confiabilidad será importante. Volviendo al artículo, la parte interesante de Strawberry: los investigadores de IA entrevistados por Reuters generalmente coinciden en que el razonamiento, en el contexto de la IA, implica la formación de un modelo que le permite a la IA planificar con anticipación, reflejar cómo funciona el mundo físico y resolver problemas desafiantes de varios pasos de manera confiable. Mejorar el razonamiento en los modelos de IA se considera la clave para desbloquear la capacidad de los modelos para hacer de todo, desde realizar importantes descubrimientos científicos hasta planificar y crear nuevas aplicaciones de software. El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, dijo a principios de este año que en IA, las áreas más importantes de progreso estarán relacionadas con la capacidad de razonamiento. Strawberry es un componente clave del plan de OpenAI para superar esos desafíos, dijo la fuente familiarizada con el asunto. El documento al que tuvo acceso Reuters describía lo que Strawberry pretende permitir, pero no cómo. En los últimos meses, la empresa ha estado dando señales en privado a los desarrolladores y a otras partes externas de que está a punto de lanzar una tecnología con capacidades de razonamiento significativamente más avanzadas, según 4 personas que han escuchado las propuestas de la empresa. Se negaron a ser identificadas porque no están autorizadas a hablar sobre asuntos privados. Aquí es donde entramos en cómo funciona este modelo y en qué consiste en su forma más básica. Dice lo siguiente: Strawberry incluye una forma especializada de lo que se conoce como postentrenamiento de los modelos de IA generativos de OpenAI, o adaptar los modelos base para perfeccionar su desempeño de formas específicas después de que ya hayan sido entrenados en grandes cantidades de datos generalizados, dijo una de las fuentes. La fase posterior al entrenamiento del desarrollo de un modelo implica métodos como el ajuste fino, un proceso utilizado en casi todos los modelos de lenguaje actuales y que viene en muchas formas, como hacer que los humanos den retroalimentación al modelo en función de sus respuestas y alimentarlo con ejemplos de respuestas buenas y malas. Entonces, si quieres saber cómo funciona el postentrenamiento en IA, básicamente la IA aprende habilidades generales del lenguaje durante el preentrenamiento, donde aprende a entender y generar lenguaje, como un estudiante que aprende habilidades básicas de lectura y escritura. Después del preentrenamiento, la IA pasa por el postentrenamiento, también llamado ajuste fino, y durante este proceso, la IA practica tareas específicas como responder preguntas, resumir artículos o traducir idiomas. Es como darle al estudiante lecciones adicionales enfocadas en materias particulares. Este es un paso importante para la IA porque puede ayudar al estudiante a mejorar en ciertas materias y ayuda a la IA a desempeñarse mejor en tareas específicas.
OpenAI espera que la innovación mejore drásticamente las capacidades de razonamiento de sus modelos de IA, dijo la persona familiarizada con el proyecto, y agregó que Strawberry implica una forma especializada de procesar un modelo de IA después de haber sido entrenado previamente en conjuntos de datos muy grandes. Los investigadores entrevistados por Reuters dicen que el razonamiento es clave para que la IA logre una inteligencia de nivel humano o superhumano. Parece que OpenAI está probando una nueva forma de finalizar estos modelos. No parece ser exactamente similar al postentrenamiento tradicional, pero implica una manera especializada de procesar un modelo de IA después de que ya ha sido preentrenado. Básicamente, es una nueva forma de postentrenamiento del modelo. Aquí es donde entramos en algunos de los artículos de investigación relacionados con esta información. Strawberry tiene similitudes con un método desarrollado en Stanford en 2022 llamado Self-Taught Reasoner o STAR, dijo una de las fuentes con conocimiento del asunto. STAR permite a los modelos de IA arrancarse a niveles de inteligencia más altos mediante la creación iterativa de sus propios datos de entrenamiento y, en teoría, podría usarse para lograr que los modelos de lenguaje trasciendan la inteligencia de nivel humano, dijo a Reuters uno de sus creadores, el profesor de Stanford Noah Goldman. Creo que es emocionante y aterrador a la vez. Si las cosas siguen en esa dirección, tendremos algunas cuestiones serias en las que pensar como humanos, dijo Goldman. Goldman no está afiliado a OpenAI y no está familiarizado con Strawberry. En esencia, esto podría ser algún tipo de IA automejorante, porque lo que están haciendo es crear iterativamente sus propios datos de entrenamiento y luego usar esos datos para razonar sobre el mundo. Podemos ver aquí que esto se llama STAR, razonador autodidacta. Arrancando el razonamiento con razonamiento. Miremos el resumen, que da un detalle claro de lo que está ocurriendo. La generación de fundamentos de cadena de pensamiento paso a paso mejora el rendimiento del modelo de lenguaje en tareas de razonamiento complejas como matemáticas o respuestas a preguntas de sentido común. Sin embargo, inducir la generación de fundamentos de modelos de lenguaje actualmente requiere construir conjuntos de datos de fundamentos masivos o sacrificar la precisión utilizando solo inferencias de pocos intentos. Proponemos una técnica para aprovechar de forma iterativa una pequeña cantidad de ejemplos racionales y un gran conjunto de datos sin fundamentos, para impulsar la capacidad de realizar razonamientos sucesivamente más complejos. Esta técnica, el razonador autodidacta, STAR, se basa en un ciclo simple: generar fundamentos para responder muchas preguntas, motivados por algunos ejemplos de fundamentos. Si las respuestas generadas son incorrectas, intente nuevamente generar una justificación dada la respuesta correcta, afinar todos los fundamentos que finalmente produjeron respuestas correctas, repetir. Mostramos que STAR mejora significativamente el rendimiento en múltiples conjuntos de datos en comparación con un modelo ajustado para predecir directamente las respuestas finales, y tiene un rendimiento comparable al ajuste de 30 por modelo de lenguaje más amplio y de última generación en Consensus QA. Por tanto, STAR permite que un modelo se mejore a sí mismo aprendiendo de su propio razonamiento generado. Entonces, esto es increíble porque este es el tipo de tecnología que podría generar superinteligencia, o al menos alcanzar una inteligencia que esté por encima de la humana. Tener un modelo que se mejore a sí mismo al aprender de su propio razonamiento es algo que sería recursivamente automejorante. Sé que ser recursivamente automejorante significa que el modelo puede cambiar muchas cosas sobre sí mismo, pero creo que tener un modelo que se mejore al aprender de su propio razonamiento generado es en gran medida el paso hacia el cual se está moviendo el espacio. Sabemos por la historia que los modelos de IA que solo aprenden de demostraciones humanas o información humana están limitados por la capacidad humana. Entonces, tener un sistema de IA que pueda mejorar aprendiendo de su propio razonamiento generado es absolutamente increíble. En esencia, lo que tenemos aquí es un modelo que puede aprender de sus errores, y cuando responde correctamente, aprende por qué acertó y aprende de eso. Aquí tienes un ejemplo de esto en acción. Este es el artículo STAR. Aquí está una captura de pantalla y una visión general de la justificación generada por STAR en Consensus QA. Indicamos que el ajuste fino está fuera del bucle con la línea discontinua y se esperan las preguntas y las respuestas verdaderas en el conjunto de datos, mientras que las justificaciones se generan utilizando STAR. Puedes ver aquí la arquitectura de cómo funciona y esta es la pregunta: ¿qué se puede usar para llevar a un perro pequeño? Luego, por supuesto, tenemos las opciones: una piscina, una cesta, un espectáculo de perros, un patio trasero, un hogar propio. Y luego podemos ver la justificación que se genera utilizando el marco STAR.
Entonces dice, la respuesta debe ser algo que se pueda usar para llevar un perro pequeño. Las cestas están diseñadas para sostener cosas, por lo tanto, la respuesta es cesta. Podemos ver que el modelo ha racionalizado su respuesta y luego es capaz de mejorarse a sí mismo. Una de las cosas sorprendentes cuando estaba revisando este artículo no fue solo lo que este modelo puede hacer, sino cómo se comparaba con otros modelos de tamaños mucho más grandes. GPT-J es un modelo de lenguaje de 6.000 millones de parámetros que sirvió como modelo base para el método STAR. Inicialmente, GPT-J fue proporcionado con algunos ejemplos que incluían razonamientos, que son explicaciones paso a paso. Luego, el modelo se utilizó para generar razonamientos para un conjunto de datos más grande. Los razonamientos generados fueron filtrados para mantener solo aquellos que llevaron a respuestas correctas. Luego, GPT-J fue ajustado finamente en el conjunto de datos filtrado que contenía tanto las preguntas como la corrección de los razonamientos para las preguntas donde el modelo inicialmente dio respuestas incorrectas. Se le dieron las respuestas correctas y se le pidió que generara razonamientos para ellas, que también se utilizaron para un ajuste fino adicional. Este proceso de generación, filtrado y ajuste fino se repitió de manera iterativa, permitiendo que GPT-J mejorara sus capacidades de razonamiento con el tiempo. Ahora, lo sorprendente aquí es que puedes ver que GPT-J con STAR y la racionalización funciona comparativamente a GPT-3, que está ajustado directamente. Puedes ver que lograron que un modelo extremadamente pequeño funcionara de manera comparable a un modelo que era aproximadamente 30 veces más grande. Y supongo que la gente se pregunta si este método funcionará con modelos más grandes como GPT-4 o incluso GPT-5. Una cosa que sé ahora es que todas las miradas estarán puestas en el artículo STAR, donde muchos investigadores de IA, probablemente revisarán este artículo, porque si lo que están afirmando es cierto, podría potencialmente usarse para alcanzar niveles altos de inteligencia, que trascienden lo que los humanos pueden hacer. Esto tiene algunas implicaciones muy inquietantes. El artículo continúa. Entre las capacidades que OpenAI busca que Strawberry realice está la realización de tareas de horizonte largo, LHT, dice el documento, refiriéndose a tareas complejas que requieren un modelo para planificar con anticipación y realizar una serie de acciones durante un periodo prolongado de tiempo, explicó la primera fuente. Para ello, OpenAI está creando, entrenando y evaluando los modelos en lo que la empresa llama un conjunto de datos de investigación profunda, según la documentación interna de OpenAI. Reuters no pudo determinar qué hay en ese conjunto de datos ni cuánto tiempo significaría un periodo prolongado. OpenAI quiere específicamente que sus modelos utilicen estas capacidades para realizar investigaciones navegando por la web de forma autónoma con la ayuda de un QA, o un agente que utiliza una computadora, que puede tomar medidas en función de sus hallazgos, según el documento y una de las fuentes. OpenAI también planea probar sus capacidades para realizar el trabajo de ingenieros de software y aprendizaje automático. Esto es mucha información porque tiene muchas implicaciones. Una de las principales implicaciones es que parece que OpenAI tiene un camino claro hacia poder realizar investigación en Internet de manera autónoma. No creo que se limite solo a la investigación en Internet, porque también mencionaron aquí que van a estar probando las capacidades para realizar el trabajo de ingenieros de software e ingenieros de aprendizaje automático. Parece también que OpenAI podría tener algún benchmark interno donde están evaluando qué tan capaces son estos modelos en términos de poder realizar ingeniería de software e ingeniería de aprendizaje automático, que son tareas realmente difíciles. Pero si recuerdas, uno de los principales objetivos de OpenAI era automatizar la investigación en IA, y otra de las metas de OpenAI era conseguir agentes de IA. Ahora supongo que lo que OpenAI probablemente ha realizado es que el razonamiento desbloquea todas estas capacidades y una vez que desbloquean niveles más altos de razonamiento, entonces todo va a ser mucho más fácil. Ahora, una de las cosas que muchas personas han cuestionado es, por supuesto, el nombre Strawberry. ¿Por qué OpenAI cambiaría de QStar a Strawberry? Una de las teorías principales que circulan es el hecho de que esto proviene de una pregunta que pone de manifiesto cómo los modelos de lenguaje y aprendizaje automático tienen dificultades con el razonamiento. Una pregunta simple propuesta a la mayoría de los modelos de lenguaje modernos da una respuesta incorrecta. ¿Cuántas R hay en la palabra Strawberry? Normalmente, estos modelos indicarán que hay 2 R en la palabra Strawberry. Si lo piensas, en la palabra Strawberry hay una R aquí y otra R allí, así que en total hay 3. Pero de alguna manera el modelo no razonó correctamente y no se dio cuenta de que hay 3 R en la palabra Strawberry. En resumen, creo que QStar contiene mucha información y probablemente sea algo que OpenAI esté priorizando mucho,
considerando que recientemente Sam Altman mencionó que Q-Star era algo sobre lo cual no estaban dispuestos a hablar aún. Anteriormente había muchas teorías sobre lo que podría ser Q-Star, y aquí tenemos algunas de ellas. Una de las teorías era el enfoque de aprendizaje Q, del cual hablé antes, que podría ser porque lo llamaron Q-Star. Por supuesto, también teníamos la búsqueda asterisco, a Star Search, de donde podría venir la estrella, Star, y ahora tenemos el listener autoinstruido, Self-Taught Listener, que es porque algunas personas especulan que se llama así. Pero también algunas cosas del documento muestran que esto podría estar relacionado con el papel. Entonces, no sabemos si tal vez es una combinación de estas capacidades de autoaprendizaje, o si es una manera realmente única, porque OpenAI no muestra su investigación. En resumen, Q-Star podría ser un sistema avanzado de inteligencia artificial que combina las fortalezas del aprendizaje Q para la toma de decisiones, la búsqueda A-Star, para una planificación eficiente y el razonamiento autoinstruido para mejorar sus habilidades de resolución de problemas, mediante la generación iterativa y el refinamiento de razonamientos. Esta combinación podría crear un sistema altamente capaz que pueda planificar, actuar y aprender de manera sofisticada. ¿Qué implicaciones crees que podría tener la integración de métodos como Q-Learning, búsqueda A-Star, y el razonamiento autoinstruido, Self-Taught Reasoning, en un sistema avanzado de inteligencia artificial como Strawberry, según lo discutido en los textos proporcionados? Mejor mira este vídeo sobre lo último de GPT-5. Si has llegado hasta aquí en el vídeo, déjame saber lo que piensas en los comentarios, dale like, suscríbete y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, no te cuesta nada y nos ayudas un montón. Esto es IA Avanzada y nos vemos en el siguiente.